Muy buenos días, tengan todos ustedes. El Centro Universitario del Sur de la Universidad de Guadalajara, en la Cátedra de Estudios Regionales Guillermo de la Peña, les da la más cordial bienvenida a este evento, Arqueología y Etnohistoria de Jalisco, un homenaje a Otto Eschendobe. Para dar inicio con nuestro evento, me permito presentar a las personalidades que nos acompañan esta mañana. Damos la más cordial bienvenida al doctor Guillermo de la Peña, que es el titular de esta cátedra. Bienvenido, doctor. Nos acompaña el doctor Andrés Fábregas, director de CIESAS Occidente. Con la representación del doctor Ricardo García Causó, rector del Centro Universitario del Sur, el doctor Alejandro Macías Macías, director de la División de Ciencias Sociales. Y le damos un caluroso aplauso a nuestro homenajeado, el maestro Otto Eschendobe. Asimismo, damos la más cordial bienvenida a los familiares del maestro Otto Eschendobe, sus hermanos, señora esposa. Nos da mucho gusto que nos acompañen esta mañana. A los directivos, profesores, estudiantes de las diversas carreras del centro universitario, sean ustedes bienvenidos. Para dar continuación a esta ceremonia de apertura, me permito ceder el uso de la voz al doctor Alejandro Macías Macías. Muy buenos días tengan todos ustedes. A nombre del doctor Ricardo García Causó, rector del Centro Universitario del Sur, le damos la más cordial bienvenida a la Universidad de Guadalajara, a esta Casa del Arte, que es uno de los espacios culturales más importantes que tiene la universidad y que es símbolo de esta ciudad de Zapotlán el Grande. El día de hoy estamos muy contentos con continuar los trabajos que hemos iniciado desde hace un año en vinculación el CIESAS y la Universidad de Guadalajara para formar esta cátedra de estudios regionales Guillermo de la Peña, y hoy celebramos nuestro cuarto seminario con el homenaje al maestro Otto Eschendobe. Hoy que vamos a hablar de arqueología e etnohistoria en el estado de Jalisco. Tendremos ponentes de muy alto nivel, como es el propio maestro Otto Eschendobe, el doctor Joseph Monjoy, el doctor Manuel Aguilar y la doctora Julia Preciado, que esperamos que podamos aprovechar al 100% lo que nos comenten y sus enseñanzas. Quiero comentarles que esta cátedra ha sido muy fructífera en poco menos de un año que tiene de funcionamiento. Hemos celebrado ya varios seminarios con mucho éxito, hablando de una diversidad de temas relacionados con las regiones que nos han fortalecido bastante, y estoy seguro que con la gran participación y el liderazgo del doctor Guillermo de la Peña, nuestro directivo de la cátedra, vamos a continuar con estas actividades y vamos a fortalecer los estudios regionales y los estudios que tienen que ver con las cuestiones sociales en este centro universitario, donde poco a poco se van fortaleciendo los programas educativos y la investigación en esta área. Entonces, yo estoy muy contento. Una vez más, celebro que la cátedra esté funcionando y que esté funcionando con tanto éxito, y seguramente lo seguiremos haciendo en este y en los próximos eventos. Muchas gracias. A continuación, escucharemos el mensaje del doctor Andrés Fábregas, director de CIESAS Occidente. Es un honor saludarlos en esta mañana y transmitirles un saludo muy fraterno del doctor Agustín Escobar, director general del CIESAS, y en mi calidad de director regional darles también la bienvenida, director regional del CIESAS Occidente, darles también la bienvenida a esta celebración gozosa en el que honramos una vida dedicada a la investigación. En este caso, la de nuestro muy querido amigo y maestro Otto Eschendobe. La cátedra Guillermo de la Peña, ya lo decía Alejandro Macías,
está cumpliendo su vocación de alentar la investigación y sobre todo de alentar la investigación regional, mostrando que las regiones en México están vivas, que los cambios sociales que el país atraviesa tienen que ver también con su configuración regional. Pero además, la cátedra cumple su vocación al resaltar a quienes han contribuido de manera notable al conocimiento, al mejor conocimiento, no solamente del occidente mexicano, sino de nuestro país. Y ese es justamente el caso de Otto Schöndube, maestro señero de la arqueología mexicana, a quien hoy honramos y con ello nos honramos a nosotros mismos. Muchas gracias por estar aquí y esperamos que disfruten mucho este acto, que sea un acto gozoso, que sea un acto fraterno, que sea un acto también de cariño y de demostración de nuestro afecto a quien ha contribuido con su trabajo al mejor conocimiento de nuestra tierra mexicana. Muchas gracias. Bien, ahora hará uso de la voz el doctor Guillermo de la Peña para hacer la presentación de este homenaje al maestro Otto Schöndube. Buenos días, es un gran gusto y un gran honor el estar aquí. Mucho agradezco y lo reitero, mi agradecimiento a la Universidad de Guadalajara y al CIESAS, mi institución, por haber creado este espacio de investigación y de discusión, y me alegra mucho en particular el participar en esta ceremonia para honrar al maestro Otto Schöndube con la participación de ilustres colegas que representan muy bien lo que dice el título de este seminario: Arqueología y Etnohistoria de Jalisco. Creo que quienes van a hablar hoy son representantes muy eminentes precisamente de estas dos disciplinas y de las relaciones entre ambas disciplinas. Como es conocido, el maestro Otto Schöndube no es simplemente un arqueólogo que excave y muestre ruinas pretéritas, sino que es un investigador de sus significados, y para ello combina su trabajo arqueológico con un enfoque multidisciplinario que incluye otras disciplinas. Y sobre esto es precisamente el texto que ahora voy a leer. El texto que ahora voy a leer no es de mi autoría, sino se debe a la doctora Susana Ramírez Urrea, quien es una muy ilustre, muy distinguida alumna del maestro Schöndube. Y desgraciadamente a ella le fue imposible el estar aquí con nosotros hoy porque tenía compromisos en regiones lejanas y compromisos que no podía eludir. Pero me pidió que leyera en nombre de ella, soy muy mal representante, pero bueno, me pidió ella que lo hiciera, un texto que es una semblanza de Otto Schöndube Baumbach. Entonces lo que voy a leer a continuación es de la autoría de la doctora Susana Ramírez Urrea y se llama Semblanza de Otto Schöndube Baumbach. Y comienza así. Recuerdo muy bien mi primera clase con Otto Schöndube en la carrera de arqueología. Citando a su maestro Pedro Armillas, nos decía: la arqueología no es de escritorio, la arqueología es la que se hace con los pies, caminando, para que realmente se entienda dónde y cómo vivía la gente de antes. Y así ha sido su caminar en esta profesión, pues lo mismo está en su escritorio trabajando, preparando alguna curaduría, que atendiendo denuncias, colaborando en proyectos de investigación, dando conferencias en comunidades y formando estudiantes
Esto entre otras muchas actividades que tiene. Otto Schönduve nació el 13 de diciembre de 1936 en la ciudad de Guadalajara. Fue hijo de un padre de origen alemán y una madre mitad alemana y mitad mexicana. Fue el cuarto de varios hermanos. A muy corta edad, sus padres se mudaron a Tamazula de Gordiano, Jalisco, donde pasó su infancia y aprendió a leer y a escribir en la escuelita del pueblo. Hoy ya no se puede hablar de Tamazula como pueblo, hoy diríamos de la ciudad, ¿no? Continúo. Su padre estaba al frente del ingenio de azúcar, lo que permitió a Otto crecer rodeado de sembradíos de caña y en contacto con la naturaleza. Más tarde, Otto reconocería que la influencia de su padre, muy consciente del medio ambiente, y la de su abuelo materno, que le enseñaba figurillas o pedazos de barro, lo marcaron para en un futuro escoger la profesión de arqueología. Su padre lo envió a estudiar a la Ciudad de México, pero estalló la Segunda Guerra Mundial y regresó a Guadalajara, donde continuó junto con sus hermanos sus estudios en el Colegio de los Jesuitas. Posteriormente volvió a México a concluir su bachillerato e ingresó en la carrera de Ingeniería Mecánica en la Universidad Iberoamericana. Fue su etapa que él llama de niño fresa, que solo le duró 3 años y medio, pues dejó la carrera de ingeniería. En esa época dedicaba su tiempo a andar por la Ciudad de México, eso dice él. Y en una de esas andanzas se topó con el Museo de Antropología, que entonces estaba en la calle Moneda. Se enteró de que allí se impartía la carrera de Antropología e inmediatamente supo que eso era lo que deseaba estudiar y se inscribió en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, que dependía del INA, del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Ingresó a la ENA en una época en que se privilegiaba el trabajo de campo y los compañeros de distintas disciplinas y generaciones tomaban clases juntos. No existía la extrema especialización que sobrevino después. En sus palabras, hoy en día están más preocupados por ver el árbol y no por ver el bosque en su conjunto. Entre sus primeros trabajos se cuentan las excavaciones en Teotihuacán bajo la tutela de Román Piñachán y la memorable excavación en la presa del Infiernillo, liderada por el arqueólogo José Luis Lorenzo Bautista. En esta excavación de la presa del Infiernillo también participaron varios compañeros suyos como Jaime Litvak, Guadalupe Mastache, Lourdes Suárez y Norberto González. Fue memorable porque en sus clases Otto nos narraba, dice Susana, en sus clases Otto nos narraba con fruición anécdotas y aventuras de su primer trabajo que lo marcó en su futuro profesional. Trabajar en esa zona era de lo más duro por el intenso calor, pero también por el mando del doctor José Luis Lorenzo, que tal vez era todavía más duro que el clima. Otto Schönduve siempre ha mencionado la influencia que ejercieron sus profesores, José Luis Lorenzo, Román Piñachán y Pedro Armillas, arqueólogos, Wigberto Jiménez Moreno, etnohistoriador, y el antropólogo físico Arturo Romano Pacheco. Pero reconoce que quienes más lo influenciaron fueron los dos primeros, Lorenzo y Piñachán. Del primero, que se había formado bajo la influencia del gran arqueólogo británico Gordon Childe, y también se había formado en ciencias naturales, obtuvo el rigor académico, y de Piñachán aprendió a leer los contextos, a intuir las situaciones y a no creer en las corazonadas. Presentó a principios de 1974 su tesis para obtener el título de arqueólogo por la ENA y la maestría en ciencias antropológicas por la UNAM. Esta tesis estaba basada en la investigación que llevó a cabo durante varios años en la zona donde creció, en el sur de Jalisco. En su examen de tesis estuvieron presentes José Luis Lorenzo, Román Piñachán, Arturo Romano y también dos ilustres investigadoras
ya asentadas en México, pero venidas de fuera, Isabel Kelly y Barbara Dahlgren. La tesis después fue publicada como libro por la Universidad de Guadalajara bajo el título El pasado de tres pueblos, Tuxpan, Tamazula y Zapotlán. Este trabajo ha sido y sigue siendo una de las más sólidas investigaciones sobre el occidente de México, no solo en el aspecto arqueológico, sino también por su enfoque multidisciplinario, en donde Shendube combina disciplinas como la etnohistoria o la botánica para obtener una visión más amplia de las sociedades prehispánicas. Hoy en día es una referencia obligada para los que estudian no solo el sur de Jalisco, sino Michoacán y también otros temas como la cosmovisión prehispánica, las lenguas y el paisaje ritual. Entre 1960 y 1964, Otto participó en el rescate del conjunto urbano habitacional Santiago Tlatelolco, donde se encontraron una gran cantidad de cráneos procedentes del Zompantli. Y Otto obtuvo un premio a la mejor fotografía de este hallazgo. En 1963 ingresó al Instituto Nacional de Antropología e Historia con una plaza de técnico manual. Hoy en día es profesor investigador emérito en esta misma institución. Volviendo a su carrera, en 1964 colaboró en la apertura del nuevo Museo Nacional de Antropología e Historia en el bosque de Chapultepec. Ahí trabajó con museógrafos en el traslado de todo el acervo arqueológico que había en la antigua sede del museo de la calle de la Moneda, y también trabajó en la curaduría de la Sala de Occidente, que ustedes recordarán en ese museo. Como él mismo cuenta, tuvo la oportunidad de conocer, tocar y ver una gran cantidad de materiales arqueológicos de distintas áreas y de diversas épocas, lo que luego sería un conocimiento de gran valor para sus investigaciones. Y ahí mismo pudo interactuar con los investigadores que, dice, solo conocías en los libros, como Alfonso Caso, Paul Kirchhoff, Alberto Ruz y muchos más que, dice, un novato tenía pocas oportunidades de que alguien como ella atendiera los caprichos de un estudiante. Terminados los trabajos en el Museo Nacional, ocurrió algo que cambió la vida de Otto, y fue que el antropólogo Guillermo Bonfil Batalla, nombrado director del INAH en 1972, buscaba que la institución tuviera una presencia continua y permanente en el territorio nacional y no solo en la Ciudad de México. Así que se abrieron varios centros regionales del INAH. Uno de ellos fue el de Occidente, con sede en la ciudad de Guadalajara, pero que también atendía a los estados de Nayarit, Colima, Zacatecas y el sur de Sinaloa. Según Otto Shendube, y lo cito, este centro fue el papá y la mamá de los actuales centros INAH en esos otros estados. Como era de esperarse, él fue enviado al centro de Occidente con el propósito de proteger el patrimonio arqueológico e investigar a los antiguos pobladores de la región, pero también la de consolidar el trabajo del instituto en esta región. En Guadalajara comenzó a atender denuncias en diversas partes de los estados mencionados, y esto le permitió adentrarse aún más en las entrañas del occidente de México. Pudo palpar la diversidad del medio ambiente regional, su magia paisajística y arqueológica, observar y entender cómo vivían los pobladores actuales en las mismas zonas donde se desarrollaron las culturas prehispánicas. A lo largo de sus trabajos, conferencias e investigaciones, ha enfatizado que, sin entender el papel que jugó el medio ambiente en el desarrollo de las sociedades prehispánicas, es muy difícil encontrar las respuestas que el hombre dio al enfrentarse y para vivir en diferentes ámbitos ecológicos. El interés en el medio ambiente se conjugó con los conocimientos que adquirió durante el trabajo de campo y se ve reflejado en varios de sus trabajos arqueológicos. Aquí hay una lista de sus trabajos, no los voy a leer, pero en todas ellas hay esta atención al medio ambiente para entender
la realidad arqueológica e histórica. Y también otro tema de investigación en el que ha incursionado es el que tiene que ver con el uso de las plantas y con la medicina tradicional. Dice Susana Ramírez Urrea que como alumna y luego como colega durante los recorridos de superficie que hicimos juntos, particularmente en la cuenca de Sayula, estoy leyendo el texto de Susana, lo recuerdo mostrándome todas y cada una de las plantas, árboles y frutos de la región que conocía. Además de que nunca tuve hambre porque con esos frutos me podía alimentar, me explicó para qué y cómo las usaba la gente local. También me enseñó lo importante de la observación del paisaje y cómo éste influyó en la cosmovisión de los antiguos pobladores. Además del privilegio de compartir esos momentos con él, sus enseñanzas han sido de gran ayuda para mis investigaciones arqueológicas, por lo que siempre le estaré agradecida. Las labores de curaduría han tenido gran relevancia en su carrera profesional, como lo muestran la instalación o modificación de los museos, no solo de Guadalajara, sino el de Colima, el de Tepic, la primera versión del Museo de Mazatlán, el Museo de los Cuales en Puerto Vallarta, y recientemente la remodelación del Museo de Zapotlán, aquí. Y no menos importante es su labor en el Museo Regional de Guadalajara, donde la Sala de Occidente, de la que ha sido curador desde su inicio, lleva su nombre. Logró que varios coleccionistas privados hicieran donaciones o entregas generosas, como dice él, al Museo Regional, y así se recuperó un valioso acervo patrimonial. También ha realizado una serie de exposiciones en el propio Museo Regional y otras fuera del mismo. Entre estas destaca una que lleva el nombre El Espejo de Vida, arte funerario de Occidente, que se exhibió en el Museo del Louvre en París como parte de la gira del presidente Zedillo en 1997 y que antes se había presentado en Corea del Sur, en Japón y en Grecia. Otto Schöndube ha sido el principal propulsor de que se perciba al occidente de México bajo una perspectiva de área integrada en su conjunto, no solo con una identidad propia, sino también con una dinámica cultural que lo vincula con el resto de Mesoamérica. Uno de sus aportes científicos más importantes se encuentra en los 4 capítulos que escribió sobre la época prehispánica para el primer tomo de la historia de Jalisco, coordinada por José María Muriá, que se publicó en 1980 y ahora se ha vuelto a editar. En estos capítulos, por primera vez, desde una perspectiva regional y cronológica, e incluyendo los nuevos datos de la época, Schöndube ordenó el estado de conocimiento arqueológico del occidente de México y resaltó varias de las problemáticas de la región, muchas de las cuales siguen vigentes. Puso el acento en la complejidad inmersa en la dinámica sociocultural de la época prehispánica y propuso una subdivisión en 2 etapas que permiten observar el desarrollo de la cultura del occidente, no marginal al resto de Mesoamérica, sino diferente. Y sostiene que ya desde finales de la primera etapa, pero ya muy marcadamente en la segunda, se presentó un periodo de exteriorizaciones culturales un tanto anodina, pero para la etapa segunda puede asegurarse ya con certeza que el occidente compartió casi por completo los elementos propios de la vida mesoamericana. Es de resaltar que Schöndube sugiere que los cambios en el occidente no se fraguaron en la región de los valles centrales, es decir, no vinieron impuestos desde allá, puesto que casi ningún elemento de la época posee un antecedente inmediato y directo en dichos valles, y da varios ejemplos de ello.
El argumento anterior es muy relevante y valiente, considerando la visión totalmente centralista de aquella época y aún en estos días, en donde se consideraba al centro de México como el motor de dádivas e influencias para el resto de Mesoamérica y se consideraba al occidente como una zona marginal y por supuesto receptor de las innovaciones que venían del centro. Si bien el estado de conocimiento en las últimas 2 décadas ha avanzado vertiginosamente en el occidente de México, este trabajo, originalmente de 1980, ha sido y sigue siendo la columna vertebral para muchas de las investigaciones posteriores y es una referencia obligada para cualquier investigador que quiera trabajar o ahondar en el conocimiento de la época prehispánica en la región. En las últimas décadas, Shendube ha sido miembro del proyecto arqueológico Cuenca de Sayula en sus distintas etapas y sus aportes han sido fundamentales para el desarrollo y éxito de este proyecto. Los resultados se manifiestan en varios libros y artículos publicados, así como en numerosas ponencias. También ha colaborado en proyectos con el doctor Joseph Mountjoy, a quien vamos a escuchar dentro de poco, en la región sur de Jalisco y en la presa de Cajón de Peñas en el río Tomatlán y en otros proyectos en la costa de Jalisco. Quiero reiterar un aspecto fundamental, dice Susana, en el quehacer arqueológico de Shendube Baumbach, que es su visión multidisciplinaria, que ha marcado siempre su trayectoria y se ve reflejada en sus investigaciones, conferencias y publicaciones, donde siempre ha manejado tanto las fuentes documentales como información proveniente de la botánica, la etnografía y la etnohistoria. No por nada externa su preocupación por las generaciones futuras de arqueólogos e investigadores en general que han caído en la superespecialización y pierden de vista al estudiar a las sociedades pretéritas su complejidad desde una perspectiva de conjunto. Por último, continúa Susana, me gustaría mencionar su vocación en la docencia, donde ha compartido y transmitido sus conocimientos generosamente, así como sus experiencias y anécdotas con personajes icónicos de la arqueología, como Isabel Kelly, con quien trabajó en Colima, y José Luis Lorenzo, quien ha marcado a una generación de arqueólogos, muchos de ellos muy reconocidos. Varias generaciones hemos descubierto y aprendido el quehacer arqueológico con Otto Shendube. Ha dirigido y asesorado numerosas tesis de licenciatura, maestría y doctorado, y varias de ellas han obtenido el premio Alfonso Caso, que el INAH otorga anualmente a las mejores tesis en arqueología. Tengo muchos recuerdos y anécdotas de cuando fui su alumna, pero lo que más recuerdo es cuando nos decía, si quieren ser buenos arqueólogos, además de caminar en el campo, no hay más que leer, leer y leer. Y si quieren aprender aún más, den clases. También de él aprendí que la observación de las pequeñas cosas es fundamental para atender los procesos sociales. Aprendí a tener una visión amplia y tomar en cuenta otras disciplinas, no solo ver el árbol, sino todo el bosque. Otto Shendube no solo se ha dedicado a dar clases a nivel universitario, ha hecho también una incansable labor en enseñar, proteger y concientizar sobre la riqueza del patrimonio arqueológico y cultural en escuelas, poblados y comunidades rurales, algunas en zonas muy remotas, siempre mostrando la riqueza cultural de nuestros ancestros y el valor que eso nos da y transmitiendo un gran amor por ello. Y termina la doctora Susana Ramírez Urrea con una frase que dice: gracias, Otto, por todo lo aprendido y por enseñarme a amar y valorar el pasado de esta región donde crecimos. Me siento muy afortunada y bendecida de haber sido tu alumna, de ser tu colega y amiga. Gracias. Hasta aquí la doctora Susana Ramírez Urrea.